Y para hacer un repaso sobre lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, saludo a esta hora en el estudio a mi compañera El María Angulo. ¿Qué tal? Feliz lunes para ti, Andrés. Para ti también el feliz lunes. Vamos a iniciar con lo que dice El País, que analiza las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Cómo titula? Así es, en efecto, el diario español El País titula, Andrés, de esta manera: Venezuela al borde de lo desconocido, guerra psicológica, aislamiento y un pulso incierto con Estados Unidos, a lo que apunta este diario de origen español en la cobertura de la escalada de las tensiones que nos presenta en esta jornada del lunes 24 de noviembre. Es que tras la emisión de una alerta de seguridad por parte de Estados Unidos, vimos como en la jornada del pasado sábado varias aerolíneas, como por ejemplo la española Iberia, la colombiana Avianca y también TAP, decidieron suspender una serie de vuelos con destino a Caracas, respaldándose en los presuntos riesgos de sobrevolar el territorio venezolano luego de que Estados Unidos emitiera la citada alerta. El diario español Andrés cita al historiador y analista político Pedro Benítez en el orden de que recuerda que Estados Unidos no ha incursionado de manera militar en el sur del territorio latinoamericano y destaca que Venezuela, de hecho, no se parece a los escenarios en los que Washington ya ha actuado en el pasado. Reseña el analista que este país no es ni Libia ni Somalia y apunta a una particularidad que a su juicio debilitaría al chavismo, y se trata de su ruptura con las clases más populares. El medio reseña que los pobres ya no estarían de igual manera movilizados en favor de la administración de Nicolás Maduro, y también destaca de esta manera el panorama: nadie se atreve a aventurar cuál sería el plan final de Donald Trump para Venezuela, pero sea cual sea su desenlace no será fácil. Indica también cómo factores como la opinión pública estadounidense, la situación interna de Venezuela en materia de seguridad y también de economía y la respuesta regional resultan determinantes en el panorama político y en la escalada de las tensiones. Dice que esta tensión, sin embargo, es una de las más altas en verse desde el año 2019, cuando vimos cómo 50 países reconocieron al líder Juan Guaidó como presidente interino. Destaca el diario El País también, de la mano de otros analistas, como por ejemplo Mariano de Alba, quien es abogado especializado en Derecho Internacional y Diplomacia, que el despliegue militar de las tropas estadounidenses frente a las costas venezolanas, aunque es sostenible durante un tiempo, no podría prolongarse de una manera que él describe como indefinida. El experto reseña que se trata de una advertencia al régimen de Nicolás Maduro, pero también un mensaje extremo por parte de Washington que debería ser recalibrado. Para Mariano de Alba, de hecho, según lo que cita el medio El País, se trata de una eventual transición en Venezuela que solo sería posible si se da un acuerdo entre las partes y que no se ha dado entre las filas militares venezolanas una deserción amplia. Concluye el diario El País diciendo que el amplio despliegue militar estadounidense, con el que Maduro también ha respondido de alguna manera, señalando que no va a ceder, y cierra también que los intentos de intercesión de gobiernos alternos, por ejemplo el de la vecina Colombia al mando de Gustavo Petro, no han dado resultados al disminuir las tensiones. Cierra de esta manera Andrés, abro comillas: hoy el continente observa desde la distancia, atrapado entre el temor a un desbordamiento migratorio y la incomodidad de confrontar abiertamente al chavismo, uno de los momentos sin duda más delicados e imprevisibles de la política regional reciente. Cierro comillas sobre esta atribución que nos presenta el diario El País. Ahora seguimos con las portadas de Le Monde y Corriere della Sera, que destacan el panorama de Ucrania y el plan de Estados Unidos para frenar el conflicto tras la incursión de las tropas rusas. ¿Qué nos dicen? Así es, vemos la portada que nos ofrece este lunes el diario de origen francés Le Monde, que titula Ultimátum estadounidense, la elección imposible de Kiev, y abre con esta fotografía de un Volodymyr Zelensky, un mandatario ucraniano visiblemente consternado ante los retos que impone este plan de 28 puntos planteados por Estados Unidos para ponerle fin a la incursión de las tropas rusas en su país, que recordemos se dio desde el mes de febrero del año 2022. En su cara interna, Le Monde nos presenta un artículo alterno al que titula de esta manera: Plan de Estados Unidos para Ucrania. En Estados Unidos reina la confusión sobre la génesis de este documento. Reseña que tras la conmoción inicial que
destacó que generó este plan. La revelación del plan de paz estadounidense pone también en entredicho muchas de las tensiones que se han dado en el marco del conflicto y cuestiona quién redactó este documento que resultaría tan favorable para los intereses de Rusia. Dice que el mero hecho de plantear esta pregunta revela ya lo que describe Andrés como la opacidad del proceso, manteniendo en secreto también muchos de los puntos más álgidos durante varias semanas. Destaca Le Monde que Kiev y sus aliados europeos y Estados Unidos también continúan en lo que describe como conversaciones en Suiza para elaborar un plan de paz que sea mutuamente aceptable. Vemos también en contraste cómo el medio de origen italiano Corriere della Sera abre en su portada de este lunes con el mismo tema, pero lo titula de esta forma. Dice: Ucrania, el plan de Europa, y reseña la inmiscusión de los territorios que hacen parte de la Unión Europea en lo que sería la eventual definición de este plan de paz y la reconfiguración para que se dé una suerte de equilibrio entre los intereses tanto de Rusia como de Ucrania. En un artículo alterno en su cara interna titula: Ucrania, ¿qué ocurre en Ginebra? De la emboscada interna al optimismo, y nos habla también cómo, según describe, de la noche a la mañana, luego de 4 años sostenidos de conflicto, finalmente parece que se ha producido un primer punto de inflexión que daría eventualmente fin a un conflicto. Vemos también en contraste cómo el medio de origen belga de Morgen titula en su portada: un plan de paz alternativo da esperanza a Ucrania, y al igual que Le Monde presenta una fotografía del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero todavía más preocupado por lo que serían las implicaciones de ceder territorio a Rusia en favor de que se desarrolle este plan presentado por Estados Unidos. Dice que se consolidarían plenamente también las capturas de territorios ucranianos que considera como esenciales y que no deberían estar en juzgamiento. En materia de seguridad, dice que el plan indica que Kiev tendría que desistir para siempre también de su deseo de unirse a la OTAN. Cerramos con las portadas de TASS y La Croix, que reseñan la manera en la que se dio el cierre de la COP30 en Brasil. Muy rápidamente, por favor. Rápidamente, el medio alemán TASS abre en su portada con este titular que nos dice: los dolores de la COP en Belén, y reseña también la manera en la que, a su juicio, la conferencia climática de la ONU habría decepcionado a quienes esperaban un acuerdo más contundente en materia de control de los combustibles fósiles. Reseña también el papel que jugó Colombia en el desarrollo de esta cumbre al atreverse a mencionar la necesidad y la urgencia de controlar este tema. Y cerramos la revista de prensa con lo que nos presenta el medio francés La Croix, en su portada titula: la COP30 debió hacerlo aún mejor, y reseña esta imagen de indígenas que señalan al mundo. Dice que la COP en Brasil, la conferencia terminó con un acuerdo poco satisfactorio. Reseña también la manera en la que se pudo haber hecho más en materia de sostenibilidad. Andrés. Muchas gracias por este repaso a la prensa internacional. Nos vemos mañana en otra Sin duda, nos vemos mañana. Y de revista de prensa pasamos